3:20, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya todos lo encontraron? No sé si de pronto alguien no tiene Biblia. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿No? ¿Todos tienen Biblia? Dios mío, qué pueblo tan juicioso. Y si usted ve que a su lado hay alguien que no tenga Biblia, pues usted le presta la suya. Y si no, también tenemos las pantallas que nos ayudan. Amén. Vamos a leer a una sola voz ese versículo 20 que está allí en la carta a los Filipenses. Léalo conmigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una sola voz, leámoslos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Volvámoslo a leer nuevamente bien fuerte. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos hable, que nos dé ese denuedo, esa claridad, ese entendimiento para comprender su palabra. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, amado Dios. Yo te agradezco, Señor eterno, por el privilegio que tú me das primeramente de compartir tu palabra. Gracias por esta iglesia preciosa que se encuentra en este lugar. Señor Dios mío, que nos congregamos en el día de hoy para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Jesús. Padre, yo te pido que tú nos hables a través de esta tu palabra como tú siempre lo haces, pero no solamente que nos hables, sino que nosotros tengamos un corazón y una mente receptiva, Señor, a lo que quieres decirnos, a lo que quieres hablarnos, que podamos salir nutridos, edificados, bendecidos, Señor, con esa palabra en nuestro corazón, no solamente reteniéndola, Señor, sino también poniéndola por práctica. Te doy muchas gracias por mis hermanos, por los que nos ven a través de los medios, Señor, por todos los que en este momento también están congregados a lo largo y ancho de Colombia y en el mundo. Y te pido que nos sigas ayudando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis amados hermanos? Dándole la gloria a Dios. Dando la gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en esta mañana la palabra del Señor y lo vamos a hacer bajo el tema cultura de reino. ¿Cómo es el tema? Repítalo otra vez. ¿Cómo es el tema? Bueno, pregúntale al que está a su lado si hay alguien a su lado, ¿no? Porque a veces uno le dicen, dígale al que está a su lado y al lado de uno no hay nadie. Pero si no hay nadie, pues pregúntese usted. O si hay alguien, pregúntele y dígale, ¿estás viviendo en la cultura de reino? Y si no hay nadie a su lado, pregúntese usted mismo, diga, ¿yo sí estoy viviendo en la cultura de reino? Amén. Porque nosotros somos ciudadanos, dice la palabra, ¿de dónde? Dios mío, Jesucristo. Quiero que estén muy atentos a la palabra, ¿cierto? ¿Cuál fue el versículo que leímos? ¿Qué dice la palabra allí? Mas nuestra, repítalo, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿En dónde? Nuestra ciudadanía es celestial. Tal vez usted dice, yo soy de Colombia, o yo soy de Venezuela, o yo soy de Ecuador, o yo soy de Perú. Pero la Biblia habla que independientemente de la nacionalidad terrenal que tengamos aquí, hermano, nuestra ciudadanía verdadera proviene del reino de los cielos. Así que en esta mañana yo quiero a través de la palabra que entendamos que aunque estamos viviendo en esta tierra, aunque usted y yo vivimos en este mundo, no hacemos parte de este mundo. Dios bendiga a los tres amenes. Aunque estamos viviendo en esta tierra, no pertenecemos a esta tierra. Mi hija hace unos días me preguntaba que si existían los extraterrestres. Amén. Y de pronto ella hizo un comentario que a alguien le pareció incómodo. Y entonces ella decía, mamá, ¿Dios es extraterrestre? Y entonces la persona que lo escuchó dijo, eso no se dije. Y yo le dije, claro, ¿no ve que él no vive en esta tierra?
o aunque habita, Él vive afuera, allá, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros entendemos la palabra extraterrestre y cuando a usted le dicen extraterrestre, ¿usted qué es lo primero que se imagina? Una persona de apariencia como nosotros, con la cabeza grande, los ojos grandes, de color verde y haciendo bip, bip, bip. Eso es lo primero que usted se imagina, ¿cierto? Pero cuando hablamos de esa palabra es porque vive fuera, fuera de la tierra. Amén. No se imagine ya otras cosas. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, si hablásemos de eso, usted y yo también lo somos. Porque nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera nacionalidad no pertenece acá, no somos de acá, no hacemos parte de acá, no podemos sentirnos que pertenecemos acá, porque realmente usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. ¿Cuántos pertenecen al reino de los cielos? Todos los que pertenezcan al reino de los cielos, denle un aplauso al Señor. Pero cuando hablamos de esa cultura de reino, estamos hablando también que por el solo hecho de habitar en esta tierra, debemos generar unas costumbres o unos hábitos de vida que deben ir acorde a lo que dice la palabra. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cuando hablamos de cultura, la palabra cultura significa creencia, valores y comportamientos que se comparten. Amén. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de eso, de que es un tipo de creencia, un tipo de valores y específicos comportamientos que comparte un grupo de personas. En este caso, nosotros los que nos llamamos iglesia. ¿Dicen amén? Lo que quiere decir es que si usted y yo, mis amados hermanos, hacemos parte de la iglesia, le voy a decir esta palabra y esta expresión que a mí casi no me gusta, pero se lo voy a decir porque es necesario. Es casi obligatorio que nosotros vivamos conforme a la cultura de la palabra de Dios. Yo le digo algo, hermano, no es una opción. No es una opción. El día que usted determinó a ser parte de una iglesia, para usted no es opcional aceptar qué quiere recibir de la Biblia y qué no. Esa palabra no está como gustando mucho, ¿cierto? Porque es que lastimosamente el evangelio hoy en día para muchas personas se les ha convertido en un evangelio opcional. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, cierto? El mundo afuera, las personas del mundo viven vidas opcionales. ¿Qué quiere decir eso? Ellos determinan qué hacen, qué no hacen, qué aceptan, qué no aceptan, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer y qué no quiero hacer? Dentro de la cultura del reino de Dios, el evangelio de Cristo no es opcional. Aunque la palabra expresa que Dios nos ha dado un libre albedrío, porque eso dice la escritura, pero aunque Dios nos ha dado un libre albedrío de nosotros escoger, como dice la palabra, entre lo bueno y lo malo, entre lo que debo hacer y no debo hacer, está hablando y así está haciendo es definición de eso, de ir al cielo o de escoger ir a la condenación eterna. Pero cuando la Biblia está hablando es enfáticamente y explícitamente de yo decidir ir al cielo, para mí no es opcional qué recibo y qué no recibo. Hay pocos amenes y yo sé que con este mensaje iba a sacar pocos amenes, porque esa es nuestra naturaleza. Es que en la iglesia me imponen. ¿Usted ha escuchado esta frase? Es que en esa iglesia la obligan a que se ponga falda. Levánteme la mano aquí, ¿a cuántos obligamos? ¿No? ¿A ninguno? Bueno, yo ya le iba a decir a mi esposo, mire para atrás. Levante la mano a cuántos obligan a congregarse. ¿Usted ha entendido que la Biblia dice no dejando de congregarnos? Como algunos, ¿cierto? Son versículos que los hemos enseñado porque hay personas que toman la costumbre de no congregarse.
¿cierto? ¿A cuántos aquí se obliga a vivir en santidad? ¿Hemos entendido que Dios es santo? Y por eso nosotros hemos escogido también vivir vidas santas, ¿cierto? Agradables a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Otra pregunta, ¿a cuántos se obliga a servir a Dios? ¿Alguno se le obliga? Hermano, a usted le toca hoy predicar, le toca. ¿No? Usted elige servir a Dios por voluntad. Yo sé que usted elige decir, oiga, cuenten conmigo para hacer aseo, cuenten conmigo para hacer la actividad, cuenten conmigo para colaborar, cuenten conmigo para dirigir, cuenten conmigo para cantar, cuenten conmigo para tocar un instrumento, porque Dios le ha dado una capacidad y usted sencillamente ese talento lo pone en las manos del Señor. Amén. Amén. Ahora, ¿a cuántos se les obliga a diezmar? Pero es triste ver cómo muchas de estas cosas hay gente que decide hacer unas sí y otras no. ¿Se lo repito? Muchas de estas cosas y entre otras hay personas que deciden esto de la Biblia, esta parte de la Biblia sí la hago, esta sí la obedezco, esta no la obedezco. Pero la Biblia a mí me enseña que Dios, el Dios al cual yo sirvo, yo, no sé usted, pero yo voy a hablar por mí. El Dios al cual yo le sirvo, la Biblia a mí me enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. El Señor no es variable como nosotros, Él no es bipolar. Él no necesita ni psicólogo ni psiquiatra, Él no necesita nada de eso, porque nosotros hoy amanecimos, como se dice vulgarmente, de buenas pulgas y a los 8 días ya no queremos a nadie. 8 días antes queremos amar a Dios con todo el corazón y nos botamos acá en el altar y lloramos y gritamos y brincamos y nos revolcamos, pero 8 días después estamos desobedeciendo a lo que dice la palabra. Pero Dios es eterno, Él no cambia, ¿cierto? Él es fiel. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuántos están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Bueno, diga más amén porque yo los miro desde acá y igual así no diga amén, yo sigo predicando. Mire lo que dice la palabra. Entonces les estaba diciendo que hablar de cultura es que tenemos creencias, valores y comportamientos que compartimos. Por ende, cuando hablamos de cultura como iglesia, desarrollamos un lenguaje, unas costumbres, unas creencias y funciones que entre nosotros empezamos a desempeñar. ¿Me entendió? Entonces, no sé si alguna vez a usted se lo han dicho cuando lo escuchan hablar. Y cuando usted habla, alguien le dice, usted es cristiano, ¿cierto? ¿Sí se lo han dicho alguna vez? Si no se lo han dicho, analice su lenguaje. Si de pronto usted nunca por su lenguaje le han dicho que si va a una iglesia, entonces analice cómo habla. Pero cuando uno tiene la cultura de reino, nuestro hablar nos divulga, ¿cierto? Porque no sé si a los muchachos, a los que están en el colegio, alguna vez en vez de responder una pregunta en el salón dicen es amén. Uno en vez de decir sí, profe, dices ay, amén. No, amén no, sí, profe. O usted alguna vez en su trabajo no llama a su compañero por el nombre, sino que le dice venga, hermano. No, hermano no. ¿Sí le ha pasado? ¿Cierto? Uno por cultura le dice a la persona muchas gracias, Dios lo bendiga. Yo no sé si usted les dice así, ¿cierto? Ay, al de la tienda, gracias vecino, Dios lo bendiga. Ya hoy en día todos saben decir amén. Antes a las personas se les hacía raro, pero hoy en día ya todo el mundo sabe decir amén, ¿cierto? Y ya usted le dice al de la tienda, Dios lo bendiga vecino, ya le dice amén, así sea borracho. Pero él dice amén, así sea, que Dios me bendiga. Pero dentro de hablar de la cultura de reino es hablar de eso, hablar de un lenguaje que usted y yo poseemos. Es más, dentro de la iglesia
Estoy hablando de lo que realmente vivimos. Dentro de la iglesia, cuando usted le dice a un hermano, Dios lo bendiga, y ese hermano no le contesta amén, sino que le dice, gracias, lo mismo, usted de una vez dice, este ya tiene bicho. Porque es raro que usted le diga a un hermano, Dios lo bendiga, hermano, y que él no le diga, amén, gracias, lo mismo, Dios lo bendiga, hermano. A uno se le hace raro que un hermano le conteste a uno. Si uno le dice Dios le bendiga, que le conteste a uno gracias. Porque es un lenguaje extraño entre nosotros. ¿Cierto? Eso va para los jóvenes que a veces no les gusta decir amén. ¿Cierto? Digan amén, jóvenes. Los jóvenes no les gusta decir amén. Uno le dice Dios les bendiga. Gracias. No, amén. Que Dios me bendiga. Yo molesto a mis hijos cuando yo les voy a colgar el teléfono. Dios te bendiga, hijo. Ajá, gracias, mamá. Amén. Dios te bendiga, hijo. Ajá, no, amén. Amén. Ah, bueno. Ajá, amén. Bueno, diga amén, pero diga amén. ¿Cierto? Porque es una cultura. Es una cultura. Así como el mundo maneja su cultura pecaminosa, sucia, grosera, porque usted mira que en el mundo las personas usan lenguajes grotescos para tratarse entre ellos. Palabras grotescas entre amigos, tal por cual, y es normal que le miente la mamá al otro para llamarlo, y son amigos. Que usen palabras soeces y son amigos. Dentro de nuestra cultura de reino no usamos eso. Nuestra cultura de reino está basada en los principios que nos dan la palabra: amor, respeto, ¿cierto que sí? Eso es lo que nos enseña la palabra. Mire, a mí me gusta porque la palabra nos enseña comportamiento, nos enseña cultura, principios, fundamentos. Hermano, ¿cuántos de nosotros llegamos a la iglesia mal hablados, mal educados, mal vestidos, personas sin expresión, no sabíamos muchas cosas? Pero dentro de esta cultura, que es la cultura de Dios, que es la cultura del reino, hemos aprendido hasta vestirnos. Hemos aprendido hasta vestirnos. Hemos aprendido hasta combinar la ropita. Antes nos poníamos todos los colorinches habidos y por haber. No, ahorita ya está, uno se ve hasta elegante, ¿cierto? Yo no sé si a usted le pasa. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces Dios quiere que dentro de la cultura de Dios, lo que leíamos ahí la palabra, desarrollemos un lenguaje, desarrollemos unos hábitos, unas costumbres, desarrollemos también unas creencias, unas funciones que cada uno de nosotros empecemos a desempeñar para cumplir la cultura de reino. Para cumplir la cultura de reino. Parte de la cultura de reino es ser funcionales. Usted dirá, hoy la pastora llegó como con unas palabras tan raras. Pero es verdad, parte de la cultura de reino es ser funcional. La cultura de reino no es estar quieto, no es llegar a la iglesia y, bueno, yo llegué a una iglesia y ya. No, yo tengo que ser parte activa del cuerpo. Usted sabe que en la medicina una parte de nuestro cuerpo que no esté activa puede correr el riesgo de que se muera. Justamente anoche, a mí me gustan mucho los programas de medicina, y anoche estaba viendo una cirugía de un hombre que le hicieron una operación de un pulmón de cáncer y le extrajeron el pulmón, se lo quitaron, pero le habían dejado como un drenaje y él dejó eso con los años. Entonces le iban a hacer una operación de reconstrucción y le estaban operando y la meta era ponerle un injerto, pero a ese injerto debían conectarlo con los vasos sanguíneos, con las arterias, para que le llegara sangre y poder que esa parte se hiciera funcional. ¿Me entendió lo que le dije? O sea, necesitaban que ese injerto que le habían quitado de otra parte de su cuerpo, los médicos necesitaban que se hiciera funcional ahí donde la iban a poner. Y en la cirugía lo que pasó era que le injertaron las venas, las arterias, todo lo que le conectaron y no le circulaba la sangre.
Entonces los médicos decían, nos preocupa porque si no le circula la sangre, el injerto se va a morir y no va a servir la operación. Entonces tuvieron que empezar a cortar la arteria y a cortar cuál era el daño, a ver dónde corría, y tenía un coágulo grandísimo que no dejaba que la sangre le circulara. Entonces tuvieron que cortar, sacar el coágulo, volver a unir la arteria y mirar si ahora sí, con el Doppler con el que le miden ahí, si circula la sangre, midieron y ahora sí circulaba, o sea que la operación funcionó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que ser funcionales. Usted no puede ser un injerto muerto. Usted no puede ser una parte de la iglesia muerta. Usted no puede decir, yo pertenezco a la iglesia, pero nunca hace nada, nunca aporta nada, nunca sirve en nada, nunca hace parte vital de la iglesia, nunca se mueve en nada. Pero usted dice, yo soy de la iglesia y no sé, bueno, pero ¿qué hace? Si usted no hace nada dentro de la iglesia, usted no tiene cultura de reino. Está flojo esos amenes. Pero yo le sigo predicando. Yo le sigo predicando. Estamos llamados a implementar y adoptar estamos llamados a implementar y adoptar como cristianos las costumbres, los hábitos y el lenguaje que nos brinda la palabra. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo. Vamos a ir ahora sí, ya les estaba dando la introducción. Segunda carta a Timoteo. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Es un versículo que conocemos. Capítulo 3, verso 14. ¿Alaba a Dios usted, hermano? ¿Alaba a Dios? Así tenga frío, hay que alabarlo, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice la escritura? Yo quiero que a los que están bien atrasitos también lo lean conmigo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Pero persiste. Otra vez, repita esa frase. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mira que en la escritura aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, oiga muchacho, persista en lo que usted ha aprendido. Y yo creo, hermano, que sería triste que usted lleve años, porque es muy triste, le voy a decir de repente una redundancia, es muy triste ver hermanos que llevan años en las iglesias y se mofan de eso. Yo llevo 30 años de ser evangélico, yo 40, 20, 25, 15, pero son personas que uno no les ve que hayan aprendido. Yo le dije que con este mensaje no iba a sacar muchos amenes. Pero si alguno me quiere apoyar, échese una mencita de vez en cuando. Hay personas años en la iglesia y no han aprendido. No han aprendido. Nosotros tenemos una palabra que se utiliza mucho, que suena fea a veces, pero es verdad. Entre más años, en vez de ser mejores cristianos, más mañosos se vuelven. Porque lastimosamente generan una mezcla peligrosa entre creer que conocen la Biblia con una conjugación de antigüedad en el evangelio. Entonces conjugan esas dos cosas peligrosas, con un conocimiento escaso de la palabra y de Cristo y con antigüedad en el Señor. Entonces ellos en eso se apoyan. Yo soy evangélico hace muchos años, eso yo lo sé. Creen que lo saben, creen, pero realmente no lo saben. Porque si realmente lo supieran, la Biblia dice, por su fruto lo vamos a conocer. Y realmente cuando yo he tenido un encuentro con el Dios verdadero del cielo, mi vida da evidencia de haber tenido un encuentro con Dios, de ser transformado,
de ser cambiado, de ser diferente, de ser una nueva criatura, porque eso es lo que dice Corintios, ¿verdad? La segunda carta a los Corintios es un texto también que conocemos todos. En el capítulo 5, en el verso 17 dice la Biblia que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Pero uno escucha a cristianos de años escuchando este tipo de mensajes y en vez de salir edificados y con el deseo de ser transformados, salen censurando la palabra que se les comparte. Eso no es así, eso que dijeron, yo ya eso me lo sé. Y si se lo sabe, ¿por qué no lo aplica? Si usted lo sabe, ¿por qué no lo aplica? Porque Santiago enseña claramente, allá en el capítulo 1, en el verso 22 enseña claramente, no podemos ser solamente oidores. No solamente seamos oidores, sino que nos tenemos que convertir en hacedores de esta palabra. Esta palabra debe volverse viva y eficaz en nosotros. Esta palabra debe generar una cultura de reino en mi vida. Amén. 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 Entonces por eso el apóstol le escribe a Timoteo: persiste tú. Persiste tú. O sea, esto no pertenece. Yo no puedo decirle a mi hijo, hijo, tal cosa. No, él debe persistir, él. Andrés, cada uno de los que estamos aquí somos llamados a persistir nosotros. Hay esposos que, perdónenme los esposos. ¿Cuántos esposos hay? Alcen la mano, esposos. Les voy a decir una cosa, pero no se vayan a poner bravos conmigo. Y yo sé que no es de todos, pero los hombres son flojos para venir a culto. Si la esposa no viene, él no viene. Y yo les digo algo, varones, y se los estoy diciendo delante de Dios: ustedes son cabeza. Cabeza. Ustedes son los primeros que deberían decir en las casas: familia, nos vamos para culto. Porque en ustedes son los primeros que debe habitar la cultura de reino. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ustedes son los llamados a persistir en lo que dice la palabra. Ustedes son los llamados a enseñar, a instruir, a impartir el ejemplo, la cultura sobre nuestros hijos. Sus hijos deben ser instruidos con el ejemplo de la palabra por sus padres. Usted no se pone bravo conmigo, ¿verdad? Usted recibe la pedrada y dice: uy, sí, Señor, a partir de ahora arranco para el culto. Pero si usted no es de esos, usted no se va a poner bravo. ¿Cierto que no? Pero necesitamos que en nosotros haya cultura de reino. Debemos persistir. Esposas que persistan en cultura de reino. Hijos que aprendan a ir a culto. ¿Dicen amén? Es que hoy mi mamá no fue a culto, entonces yo tampoco. Mi papá hoy no va a ir a culto, yo tampoco voy a culto. Yo les digo, cuando yo estaba en mi casa, no fuera mi mamá y no fuera mi papá, yo mantenía en la iglesia. A mí no me tenía que decir: usted no va a ir a culto. Yo tampoco, gloria a Dios. Y si el papá se demora 20 días para venir, el muchachito, la muchachita también dura 20 días. ¿Cómo te falta cultura de reino, joven? ¿Cómo te falta un encuentro con Dios? Yo me convertí al Señor siendo una joven de 17 años y yo le decía a mi mamá: yo creo que de mis 4 hermanos con la que mi mamá menos bregó para buscar a Dios fue conmigo. Yo me iba, bueno, ya con mis hermanos cuando se fueron convirtiendo tampoco. Yo me iba para la iglesia, yo ayunaba, yo estaba en retiro, yo estaba leyendo la palabra, yo estaba ahí. A mí nunca me tenían que... ¿Sabe que por qué me regañaban? Por estar tanto en la iglesia. Ahí me regañaban a la inversa, porque mantenía mucho en la iglesia. Amén. Y el apóstol le dice a Timoteo, un joven: persiste tú.
Y yo en esta mañana le digo, iglesia, tomemos esas palabras, no para solamente Timoteo, tomémoslas los niños, los jóvenes, las damas, los caballeros, los pastores, los líderes, los diáconos, todos. Tomemos esta palabra y digamos, yo tengo que persistir en lo que he aprendido. Los de atrás dicen amén. Tenemos que persistir en esta palabra que el Señor nos permite aprender todos los días. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vaya conmigo, mire lo que dice Evangelio según San Marcos. Alabe a Dios si lo puede hacer. Si usted puede hacer, alabe a Dios. Si no, no diga nada. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 13. 7:13. ¿Por qué muchas veces nosotros no vivimos en la cultura de reino? ¿Por qué? Verso 13. Léalo conmigo, los hermanos de atrás, léanlo conmigo. ¿Por qué no podemos? Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones o tradición que habéis, ¿cierto? Siga leyendo. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no somos capaces de vivir en la cultura de reino? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en tradiciones de este mundo. ¿Y qué hacen las tradiciones de este mundo? Léalo. Invalidan la palabra. ¿Qué hacen las tradiciones de este mundo? Invalidan la palabra. ¿Qué podíamos nosotros llamar una tradición de este mundo? Y ahora no me voy a decir Semana Santa, Navidad, el Día de la Madre. No me vaya a salir con esa, por favor. ¿Qué podríamos nosotros decir que es una tradición de este mundo? ¿Cuál es una tradición de este mundo? Ayúdeles, pastor. ¿Qué dijo? ¿Cuál podría ser una tradición de este mundo? Yo le voy a decir la más marcada: la desobediencia. Una tradición de este mundo ¿es cuál? La desobediencia. Yo estoy hablando del mundo pecaminoso y en general, la desobediencia. ¿Y la desobediencia qué hace? ¿Qué hace? Léalo, ¿qué hace? Invalida las escrituras. Porque de nada le sirve a usted llevar 20 años siendo evangélico, leer la Biblia, cantar coros, venir a la iglesia y hacer palmas, pero si usted es un desobediente, su desobediencia invalida la palabra. Nuestra desobediencia invalida la palabra. ¿Cuál podría ser otra tradición de este mundo? Ya les dije una. Podría ser el conformismo, otro la mentira, otro podría ser la incredulidad. La incredulidad invalida la palabra. Mire, yo sé que tal vez no todos, pero esta palabra está siendo predicada y tal vez hay alguno haya sentado diciendo sí, pero no. Sí, pero no. O sea, no le negamos que la hermanita predica bien, pero hay cosas que no. Porque queremos invalidar la palabra por nuestras costumbres. Lo que yo le decía hace un rato. Porque yo recibo lo que yo quiero y lo que se acomoda a mí. O sea, si esto se me acomoda, entonces esto sí lo acepto.
Pero como esto que dice la Biblia a mí no se me acomoda, a mí no me gusta, conmigo no cuadra, a mí no me parece. Es que la Biblia no es si a usted le parece o no le parece. La Biblia y la palabra de Dios es para obedecerla. La Biblia es para creerla. La palabra de Dios es infalible. Pero las costumbres de este mundo, como dice ahí la palabra, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. O sea, no solamente las aplicamos, sino que se las enseñamos a otros. O sea, no solamente tomamos esas malas enseñanzas para aplicarlas a nosotros, sino que se las queremos, voy a utilizar un término muy de mi tierra, se las queremos embutir a otros. Amén. Pero no queremos aplicar esa buena palabra, no queremos aplicar esos buenos principios. Amén. Nosotros estamos establecidos para vivir en la cultura de Dios. Nosotros como padres, hablo por mi esposo y por mí, nosotros estamos enseñando sobre nuestros hijos esta cultura de Dios. Por tanto, nosotros le repetimos a nuestros hijos: hay que ser obedientes, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, hay que congregarnos, hay que ayunar, hay que orar, hay que perdonar, hay que ser fieles con sus diezmos, hay que ser fieles con sus ofrendas, hay que ayudar al pobre, hay que bendecir a las personas, hay que ayudar al que lo necesita, hay que ser serviciales, hay que saludar, hay que dar las gracias. Eso es lo que nosotros nos la pasamos porque queremos impartir en nuestros hijos la cultura de Dios sobre ellos. La cultura de Dios sobre ellos. Pero es triste ver cómo hay hermanos que no solo no imparten la cultura de reino sobre sus hijos, sino que aún no quieren impartirla sobre otros hermanos. Primero, no se las enseñan a sus hijos, no le enseñan obediencia, no le enseñan respeto. Nosotros aquí hemos tenido casos de jóvenes que no levantan la voz. Y uno dice: si así es el hijo, ¿cómo será el papá? Porque uno sabe que eso viene ¿desde dónde? Desde arriba. Que como padres enseñamos: hay que respetar. Nosotros escuchamos a nuestros hijos: que Juan Pablo. Él no es Juan Pablo, él es el pastor Juan Pablo, porque es nuestro presbítero. Amén. Aún con los hermanos: que fulana, la hermana fulanita o el hermano fulano. Amén. Ya es diferente si entre ellos generan una confianza y ya se tratan entre ellos con respeto, con amor, que también uno les dice lo mismo, ¿cierto? Es normal que en algún momento yo le diga Andrés, Samuel, Wendy, Gibet, que yo los trate por el nombre normal, porque ya hemos generado una empatía, una confianza. Pero yo no me voy a parar aquí a decir con nosotros Gibet o con nosotros Wendy. No, si yo me voy a referir a la hermana Wendy, la hermana Gibet, porque hay de lugares a lugares. Es como usted en su casa: yo sí le dije a Mariluz y a Smith. ¿Que los hay? Los hay. Que Dios nos ayude. Es que Mariluz, con ella no. No me diga pastora porque nadie está obligado, pero por lo menos diga ya hermana, porque nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Y lo que nuestros hijos escuchan, ellos lo repiten. Amén. 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 ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, que nuestras malas costumbres, nuestras malas tradiciones no invaliden el efecto de la palabra. Amén. Algo que yo les enseñaba hace unos días, yo les decía: para el ser humano es difícil dar tiempo y dar dinero. Pero nosotros le decimos a nuestros hijos: el tiempo de Dios y lo del Señor, su diezmo, su ofrenda. Hay papás que no están pendientes de eso en sus hijos. Yo le pregunto: papá, ¿usted está pendiente cuando su hijo trabaja si diezma o no diezma?
los que tenemos hijos, ¿usted está pendiente si su hijo es fiel? Usted dice, él verá. Pero es peor los papás que dicen, eso no hay necesidad de diezmar. Eso es de la ley, decía el pastor ahorita, eso es de la ley. No, eso es de la Biblia. Eso es de la Biblia. Eso no es de la ley. Y si fuera la ley también está en la Biblia, pero también está en el Nuevo Testamento. Yo como madre, sobre todo yo como madre, vivo pendiente que mis hijos sean fieles. ¿Usted ya sacó el diezmo? ¿Ya sacó la primicia? ¿Ya sacó esto para el Señor? Y él me dijo, Dios mío, no me alcanza. Y yo, no importa, usted sabe que sobre eso Dios lo va a bendecir más. Porque va a llegar el día en que yo ya no voy a estar ahí encima. Ellos ya van a tener que aplicarlo a sus vidas. Invalidan la palabra por sus tradiciones. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Miren lo que dice Deuteronomio. Dios mío, Señor. Hay algunos que están ahí como mirándome así como con el ojito apagado, así como que Deuteronomio capítulo 18. Pero ¿cuántos están entendiendo la palabra? Usted que la está entendiendo. ¿Y cuántos están gozando? Bueno, me alegra. Capítulo 18 de Deuteronomio. Amén. Versículo, ya le digo, 9. Dios mío, pilosos están ellos ahí. Me encanta que estén ahí en la jugada. Dice, amonestación contra costumbres. ¿Cómo dicen sus Biblias? Que escuché a otro. ¿Cómo dice? ¿Amonestación qué? Sí, dice lo mismo. Yo ya me estaba ilusionando. ¿Qué dice la palabra? Léalo todos conmigo. Ahí está también en la pantalla. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, no corra, diga conmigo, no aprenderás. No aprenderás. Mire que esa palabra estaba hablando que era una tierra que Dios les iba a dar. Pero así fuera la bendición de Dios, hay cosas que a veces uno puede aprender contrarias a lo que dice la palabra. Entonces dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea que la Biblia nos está hablando, nosotros no podemos aprender cosas que son abominables a Dios. Cosas que son abominables a Dios. Y yo sé que la desobediencia es abominación a Dios. La rebelión es abominación a Dios. La murmuración es abominación a Dios. El pecado oculto es abominación a Dios. Y aquí la palabra está diciendo, cuando usted entre a la tierra que Dios le va a dar, no aprenda a hacer cosas según las abominaciones de esas naciones. Ay, es que yo hago esto porque aquí todos lo hacen. Amén. Yo en estos días escuchaba a un predicador y él decía algo. Decía, cuando hay personas que uno le dice, si yo le dijera aquí, hermano, levante la mano, ¿quién es ladrón? Nadie me va a levantar la mano, ¿cierto? Pero ese predicador decía, cuando usted en su empresa le dan 60 minutos para almorzar, y como usted ve que hay un grupo dentro de la empresa que se toman los 60 más 15, ¿cierto? Ay, porque aquí ya hay varios que como no nos llaman a la una, entonces yo me tomo esos 15 y nos quedamos ahí recochando y aprovechamos el desorden. Si nos podemos tomar los 30, pues nos tomamos las 30. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón.
porque usted está robando a su empresa. Si la regla de su empresa dice que usted tiene 60 minutos para almorzar, usted, siendo una persona honesta e íntegra, usted se debe tomar 60 minutos para almorzar. Pero lastimosamente nosotros los colombianos tenemos fama de ser abejas. Pero eso no va conforme a la cultura de reino. Eso no va conforme a la cultura de reino. Porque aún eso hace parte de mi honestidad. Aún eso hace parte de mi integridad. Ahora lo voy a traer a la iglesia. Si usted sabe que ahora se prolongó más tiempo para la cafetería, ¿cierto? Antes se terminaba a las 10 y se daba hasta las 10:30, algunos no alcanzaban a comer. Hablamos con el pastor de que se iba a dar hasta faltando 5 para las 11 para que hubiera espacio. Si usted es líder, hablo con los líderes, usted sirve dentro de la iglesia, ¿por qué son las 11:15 y tienen que mandarlo a llamar del segundo piso? Ahora ya no nos está robando a nosotros, ahora está robando ¿a quién? Le está robando tiempo a Dios. Y yo sé que este mensaje va para muchos que va a decir: hoy la pastora se fue con la exageración al extremo. Yo digo, nosotros todos los días tenemos que aprender a ser íntegros. Íntegros. Amén. En todo. Es que parecernos a Cristo, hermano, es más que yo decir soy cristiano. Hay una canción por ahí que dice: ser cristiano es algo más que levantar las manos, ¿sí? Dice, y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Ser cristiano es yo aprender a ser íntegro todos los días. Y ese predicador decía: cuando usted en su empresa, vuelvo y le hablo de la empresa, usted se toma esos 15 minutos de más, usted es un ladrón y está robando su empresa. De pronto usted dice: yo no me robo nada, yo no me saco una crema. Bueno, si venden cremas, yo no me robo un pan, yo no saco nada de mi empresa. Yo soy una persona muy honesta. Pero se toma más del tiempo del almuerzo, se toma más del tiempo del refrigerio, se toma más del tiempo del break, llega tarde, sale temprano. Usted es deshonesto. Usted no tiene cultura de reino. Pastor, dígame, porque ahí para atrás no hay ni uno. Usted no tiene cultura de reino. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Porque ¿qué hemos hecho? Aunque llegamos a la tierra prometida, adoptamos las costumbres paganas de otros. Estamos en la iglesia y uno al comienzo con su primer amor, con su fuego, con esa gloria, con el deseo, pero empezamos a ver que hay muchos paganos en la iglesia. Entonces, como este llega tarde y es líder, entonces empezamos a adoptar esa costumbre pagana también de llegar tarde. Como fulano es líder y nunca viene al ayuno, entonces yo empiezo a adoptar la costumbre pagana de tampoco venir a ayunar. Como sultano es líder y es el hermano más antiguo y él viene una sola vez al culto, entonces usted empieza a adoptar costumbre pagana y a no congregarse. Usted está entendiendo, ¿cierto? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta mañana? Entonces cuidémonos de vivir como dice la palabra. Vaya conmigo a Colosenses 2:8. Alabado sea su nombre. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 8. Léalo conmigo. Ahí tiene un título, dice: plenitud de la vida en Cristo. Mirad, dígalo conmigo, mirad que nadie que os engañe.
Mirad que nadie os engañe por medio de iba a decirlo al revés, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y mira lo que dice esa última parte: y no según Cristo. Qué palabra. Dijo alguien, me ericé. Qué palabra. Qué palabra. Mire, hermano, mire que nadie lo engañe. Mire que nadie lo engañe. No le coma cuento a todo el mundo. No le crea lo que todo el mundo le dice. Que la hermanita carnal dice, eso no hay necesidad que usted venga todo el tiempo a la iglesia a lamber ladrillo. ¿A qué? No le coma cuento a esa carnal o a ese carnal, a esa inmadura o a ese inmaduro en el Señor. Más bien del ejemplo. Dígale, mientras usted a mí me dice que no hay necesidad de venir a la iglesia, yo le aconsejo que más bien busque a Dios. Porque aquí dice la palabra, mire que nadie lo engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Cosas que aparentemente usted las ve simples. Ay, no compre acá en la cafetería en el segundo piso. Siempre venden lo mismo. Ahí nunca venden nada bueno. Vamos a la panadería. Huecas sutilezas. Y no es que comprar allá sea malo, porque hay que colaborar con todos. Pero como ha dicho el pastor, compre primero acá y luego vaya a comprar allá. Porque le está inculcando a usted servicio y obediencia. Pero cuando le dice aquí siempre venden lo mismo, usted dígale, más bien apoyemos. Porque yo sé que tal vez alguno se lo ha dicho. ¿Se lo han dicho? Así usted no diga amén, pero hay algunos que sí se lo han dicho. ¿Cierto? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Según las tradiciones de ¿qué? De los hombres. De los hombres. ¿Y qué sigue diciendo? Conforme a los rudimentos de ¿qué? Del mundo. O sea, esas personas andan conforme a ¿qué? Al mundo. Pero ¿qué dice ahí esa última frase? No andan según Cristo. Y yo le digo, hermano, iglesia, usted no sea miope. Usted sopese aún lo que cualquier hermano, líder, llámese líder o llámese pastores, le digan. Usted diga, oiga, esto que me dijo la pastora, que me dijo el pastor, ¿me edifica? ¿Me edifica? Lo mira la palabra, ¿esto me edifica? Lo que le dice el hermanito, ¿esto me edifica? Ponerle tema de otro hermano, ¿esto edifica? No edifica. Ponerle tema del pastor, ¿edifica? No edifica. Entonces, sopese, iglesia, todo. No nos convirtamos en que, ay, el hermano me dijo, y pues si lo dijo el hermano, y él tan antiguo que es en el Señor, y él es antiguo en la iglesia. No, no coma cuento. No coma cuento, así sea muy antiguo, sopese lo que le dice. Sopéselo, analícelo. Ay, no, es que yo no diezmo porque a mí un hermano me dijo que ya no había que diezmar. ¿A usted eso lo edifica? ¿A usted le parece que eso va conforme a la Biblia? Pero si él lo dice, no, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Entonces eso no va según Cristo. Ahora, ¿qué dice Jeremías? No quiero que vayamos porque usted lo conoce. ¿Qué dice Jeremías 15:19? Conviértase en ellos a ti. Y no nosotros nos debemos convertir a ellos. Mire, si yo me hubiera convertido a mis amigos, yo no estaría hoy en día acá. Porque cuando yo llegué a la iglesia, era una iglesia también grande, y los muchachos se la pasaban en la recocha, en el desorden. Ellos eran de los que acabábamos de cantar y desaparecían.
Era como el rapto de los músicos. Y se iban, eso es como una costumbre en todos los lugares. Desaparecían y yo me quedaba ahí sentada. Muchas veces 2 y 3 éramos los que nos quedábamos ahí, como de 20 músicos. Y nosotros ahí sentados, ahí nos quedábamos. Y cuando salíamos los otros, ay, ustedes en vez de subir, viendo que íbamos a comer empanada, y se quedaron abajo, y nosotros decíamos, no, porque estábamos en culto. Amén. Y el culto allá se hacía culto en la tarde. Y entonces por la tarde, ay, pues nos vemos a tal hora para ir a jugar basquetbol. Y todo listo. Pero en la tarde también había culto. ¿Y dónde estaban los jóvenes y los músicos? Jugando basquetbol. Y los mismos 3 obedientes, y como nos decían ellos, los mismos 3 estábamos en la iglesia adorando a Dios. Y hoy esos mismos 3 que nos decían, estamos sirviendo al Señor en el camino de Dios, amando a Dios, y ellos apartados del Señor. Porque así es. Hay algunos que dicen, ay, yo no soy tan fanático como otros allá todo el tiempo. No, hay que vivir conforme la palabra lo establece. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando. Amén. ¿Qué es entonces la cultura de reino? Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Vamos a ver. Alabe a Dios. ¿En qué consiste la cultura de reino? Capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, versículo 20. Léalo conmigo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? ¿En qué? Entonces la cultura de reino es ¿qué? Poder. Y la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el reino de Dios, la cultura de reino consiste en ese poder de su Espíritu Santo. Y yo quiero ese poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Ahora sí subieron los amenes. Hace un rato sacaba amenes a jalonazos, pero ahorita ya subieron los amenes. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, en poder. En poder. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? 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 ¿Qué más es el reino de Dios? ¿Qué más es la cultura de reino? Romanos capítulo 14. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17. Léalo conmigo. Porque el reino de Dios no es ¿qué? El reino de Dios no es comida, ni es bebida. ¿Qué es el reino? Es justicia, es paz, gozo en el Espíritu Santo. En eso consiste la cultura de reino. El reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida. El reino de Dios, dice la palabra, es justicia. ¿Y quién es la justicia? ¿Quién es la justicia? Cristo es la justicia. ¿Quién es la paz? Cristo es la paz. ¿Quién es el gozo? Cristo es el gozo y el Espíritu Santo. O sea que la cultura de reino es Cristo. La cultura de reino es Cristo. ¿Qué más es la cultura de reino? Mateo 6:33. Alabe al Señor si puede. Mateo capítulo 6, versículo 33. Son textos que no tengo que explicarle mucho porque usted los conoce. ¿Qué más es la cultura de reino? ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, y todo será añadido. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús?
¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? El mismo Señor lo dijo en Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La cultura de reino es hacer la voluntad de Dios. La cultura de reino es hacer la voluntad de Dios. Amén. La cultura de reino es vivir en santidad. La cultura de reino es vivir en obediencia. La cultura de reino es vivir en amor. La cultura de reino es vivir en perdón. La cultura de reino es vivir en servicio. La cultura de reino es vivir en misericordia. La cultura de reino es vivir en paz. La cultura de reino es vivir en gozo. La cultura de reino es Cristo. La cultura de reino es Cristo. La cultura de reino es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice la palabra? El que dice, léalo despacio. El que dice. ¿Y cuántos aquí dicen que permanecen en el Señor? Levante la mano. Álcela. Yo quiero ver la mano levantada a los que dicen que permanecen en Cristo. Ahora le voy a leer la segunda parte. Usted y yo, que decimos que permanecemos en Él, tenemos que andar como Cristo anduvo. ¿Se lo repito? El que dice que permanece en Él debe andar, tiene que andar como Cristo anduvo. Si usted a mí me dice, hermana Mariluz, yo soy cristiano, pero su comportamiento y su vida habla todo lo contrario, Cristo no está en usted. Porque la cultura de reino es evidente, es algo que se nota. Y no se nota porque nos vistamos así. La cultura de reino es algo que viene de adentro hacia afuera. No es algo que viene de afuera hacia adentro. Porque falda se coloca todo el mundo. Es más, los gitanos, ellos se visten de vestido y de faldas. Pero la cultura de reino es algo que no viene de aquí hacia acá, sino de acá hacia afuera. ¿Usted sí vive en la cultura de reino? ¿Usted sí quiere ser ciudadano del reino de los cielos? Porque si su pensamiento es, no, pero yo voy a seguir viviendo como soy, camino como soy, desobediente, a mí eso no me gusta, lo que predicaron hoy no me gusta, y no me gusta, y no me gusta. Su cultura no es de reino. Y aunque estés acá, no haces parte de acá. Y le voy a decir algo que sonará fuerte y duro, pero llegará el momento en que usted, las mismas circunstancias y la misma presión de la palabra y de lo que Dios empieza a impartir, lo sacará, porque no aguantará. La misma presión lo saca. Porque hay personas que se han ido de aquí porque allá exigen mucho, porque allá uno tiene que orar, que ayune, que vaya a culto, que busque a Dios, que se congregue. Y si sirve dentro de la iglesia, que tengo que llegar a las 7, que tengo que ofrendar, que tengo que diezmar, que tengo que esto. Y la misma presión. Pero sencillamente el que ha entendido la cultura de reino, ahí va. Sirve, trabaja y ha entendido que no es para agobiarlo ni torturarlo, sino que ha sido Dios
dándole una formación para beneficio de Él. Yo quiero vivir en la cultura de reino. Si usted lo quiere hacer, solo los que lo quieran hacer, pónganse de pie, los demás se pueden quedar sentados. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno. Levante sus manos. Levante sus manos y adore al Señor. Señor, he impartido tu palabra conforme tú me la has dado, Dios. He impartido tu palabra con temor y con temblor, pero con la firmeza y la certeza, Señor, y el denuedo que tú has puesto en mis labios, para que esta palabra taladre nuestra vida y nos haga entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, yo quiero vivir en esa cultura de reino, Señor, no conforme a lo humano, a lo terrenal, Señor, a lo que el mundo quiere impartir a mi vida. No, Señor, yo quiero cada día someterme a lo que tu palabra me enseña, a esos principios, Señor, bíblicos, a esos fundamentos que tú quieres darme. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy, porque mi mayor deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Levante sus manos y le decimos al Señor: no por obras, no por pan, no por vestido, te serviré, Señor, no por fama, ni por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, una vez más, no por obras, no por pan, no por vestido. Te serviré, Señor, cántalo, iglesia, no por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte. Te serviré, Señor, porque tú me amaste. Díselo. Te serviré, Señor, solo por amarte. Sí, Señor, solo por amarte. Te serviré, Señor. Cántalo, iglesia, porque tú me amaste y no me rechazaste, porque tú me amaste. Te serviré, Señor. Gracias, amado Dios, por esta tu palabra. Dale gracias un momento, dale gracias. Aleluya. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Aleluya.